L'adolescència, una de les etapes més meravelloses en la vida d'un ésser humà, però que de vegades també pot ser problemàtica, inclús perillosa en algunes ocasions. Anem a parlar en Enric Valls, ell és psicòleg i avui anem a tractar precisament aquest tema, l'adolescència. Quins són els problemes que més podem trobar els pares a l'hora d'educar els nostres fills en aquesta etapa de la seva vida? Enrique, bon dia, buenos días. Buen día, buenos días, ¿qué tal? Un auténtico placer estar aquí. Recibirte una vez más en nuestro plató. Es la primera vez que coincidimos, aunque sea de forma digital, pero bueno, encantada de poder hablar contigo y de que nos ilumines un poquito más pues, con tu experiencia sobre todo. Hoy hablamos, Enrique, de la adolescencia. Decía yo que es una de las etapas para mí, pues de las más maravillosas, ¿no? de la vida, pero que muchas veces también se puede convertir en una de las más problemáticas o incluso peligrosas, que ahí he exagerado a lo mejor un poco, pero bueno, que todo puede pasar. Además, pues hoy en día, en los tiempos en los que estamos viviendo y con lo que estamos viviendo, pues tenemos muy presente la adolescencia y lo que está sucediendo, ¿no? Lo que se está generando a nivel COVID con la franja de esta edad. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cuáles son los problemas más frecuentes que nos podemos encontrar, sobre todo bajo tu experiencia y bajo tu trabajo diario como psicólogo. Y pues quiero que seas tú, ¿no? Un poco el que nos expongas y nos pongas en contexto, Enric. Bueno, pues en primer lugar, es un auténtico placer estar aquí en esta nueva etapa en el programa y sí, hablamos de la adolescencia porque no hemos parado de recibir mensajes, correos electrónicos de padres y madres que han estado como muy preocupados, muy preocupadas por esta etapa que todos los adultos pasamos. Y es una etapa que es el eterno desconocido para muchas familias o para muchos padres y madres, ¿no? Ujú. Porque nadie nos ha explicado cómo afrontar esta etapa, que es una etapa que, como su propio nombre indica, adolescencia, es cuando el adolescente adolece. Y es una etapa de duelos, pequeños duelos, porque digamos que es una etapa de cambios en la que el menor pasa de ser pequeño, de ser el mundo infantil, a entrar o a adentrarse en el mundo adulto. Es una etapa en la que empieza a tener cambios y duelos, como decía, porque pasa de ser un niño a ya tener cambios ya físicos, pues de voz, incluso vello, pasa de ser un cuerpo infantil a ser un cuerpo adulto, y es Ujú. entonces cuando él empieza a tener esa lucha interna. Y los papás y las mamás que nos están viendo deben de entender que es normal ser anormal. Y atención a lo que te estoy diciendo. El ser anormal en la adolescencia es algo normal. Un nene o una nena que es todo normal, algo ocurre. ¿Por qué? Porque en esta etapa pasan, por ejemplo, el papá o la mamá de ser idealizados a ser odiados. Es decir, pasa el papá de jugar, de estar completamente a poder vivir, ¿no? Constantemente con mi papá o mi mamá, pasan de a ser odiados, de Ujú. héroes a villanos. Por ejemplo, lo podemos identificar con frases de, bueno, tú qué sabes, no tienes ni idea, déjame en paz. Esas frases son frases normales, pero hay padres o hay madres que lo viven como algo con mucho sufrimiento. Ujú. Y es entonces cuando eso no lo comprenden y intentan ser amigos de sus hijos. Y entonces les regalan los pantalones, e incluso fuman con ellos, porque inconscientemente no aceptan ese distanciamiento Ujú. emocional. Y eso también caemos en esos tipo de actitudes o conductas. Debemos de comprender también que, aparte de esos microduelos, la autoestima del adolescente no se basa en lo que me dice mi padre o mi madre, de si estoy bien, si soy guapo, si soy alto, si soy fantásticamente buena en algo, sino se basa en lo que se dicen los pares, en sus iguales. Entonces, no le importa lo que le dice el papá o la mamá, sino le importan vamos a decir, los iguales, Su como comentaba, entorno, ¿no? sí. Ujú. Sí, efectivamente. Y entonces ese entorno es cuando de repente entran en esas dinámicas de, bueno, me voy de botellón, que ahora precisamente por el tema de la COVID está muy presente, porque me preguntaban el otro día un papá o una mamá, bueno, es que esto del botellón, el botellón, por ejemplo, es una forma de sociabilizarse con el otro. Es Ujú. también una respuesta
a ir en contra de la norma. ¿Por qué el adolescente va en contra de la norma? Cuando le dices ven a las 8 va a venir a las 9. Pero entonces es importante trabajar la parte afectiva con el adolescente. Es muy importante. Ujú. ¿Por qué, por qué muchas veces nos resulta como padres, habiendo pasado por esa etapa, nos resulta tan difícil afrontarla con nuestros hijos? Sí, porque digamos que no entendemos o comprendemos esto que estamos hablando, que es una etapa de muchas revoluciones. Están en un proceso que ellos y ellas mismas no comprenden, que es Ujú. que me gusta esto y de repente me gusta otro grupo, me enamoro, no quiero estudiar, no me apetece hacer lo otro, no quiero... Es una etapa que ellos mismos no comprenden, pero que es necesaria para encontrar esa identidad, porque empiezan a adentrarse en el mundo del adulto, pero quieren tener las obligaciones del niño. Es cuando quiero, no sé, salir el fin de semana, dame la paga, no me digas nada, pero dame esos 5 euros, ¿no? O esos 10 euros. ¿Por qué? Porque están en ese proceso de asimilar esa etapa de cambios. Ujú. Entonces, es como esto, el papá o la mamá debe de empezar a comprender que si están así, pues no hay que entrar a debatir ni a exigir, sino simplemente dejar que el niño o la niña, o el menor o la menor, empiece a sentir y a experimentar eso. Y os aseguro que eso poco a poco se va calmando, porque hay muchos padres o familias que no lo entienden, ¿no? Claro, precisamente te iba a preguntar eso, ¿cuáles son las armas que tenemos los padres para afrontar la adolescencia? ¿Cuándo más o menos, como psicólogos, como profesionales, consideráis que el niño pues, se llega a ese momento del cambio y que los padres tenemos que empezar a adoptar una actitud distinta? ¿Cuándo podríamos definirlo? ¿En qué momento? ¿A partir de los 9, 10 años, más tarde? Vale, no hay una edad concreta, pues sí que podemos tener uno, vamos a ver, a partir de los 12 años empieza a entrar en ese proceso de cambio de percepción, son como esponjas, Ujú. van captando, ¿no? Y luego termina, porque también me preguntaban, ¿y cuándo termina la adolescencia? La adolescencia es algo cultural, es un concepto cultural que se empezó a hablar después de la Segunda Guerra Mundial para establecer una etapa en un momento de la persona. Ujú. Entonces, hay gente que es la eterna adolescente, que nunca ha asumido, ¿no? Efecto Y Peter ahí, Pan. correcto, el efecto Peter Pan. em, pero sí que vamos a decir un rango que es la adolescencia hoy en día se va alargando un poco porque nos independizamos más tarde. Entonces, los 21, 20, 22, depende de la persona, va terminando esa etapa, ¿no? Ujú. Pero sí que es importante identificar que empieza sobre los 12 y que termina sobre los 20, 21, depende también de la persona. Ujú. Entonces, en ese proceso, ¿cómo podemos acercarnos a ellos o a ellas? Primero, entendiendo esta etapa como comentaba. Segundo, como esto es algo pasajero y hay que mostrar o adentrarse en el mundo afectivo. Es decir, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Con qué personas va? Insisto, no es obligarle, sino entender con qué gente va, a qué le gustaría dedicarse, Mm. compartir Muy momentos importante de la calidad. comunicación, ¿no? Intentar desde lo más pronto posible crear ese vínculo de comunicación. Sí, la comunicación es clave, es clave. ¿Y cómo se comparte esa comunicación? Pues teniendo momentos de calidad. Es decir, nosotros nos acordamos si nos preguntaran en nuestra adolescencia y un momento bonito con nuestra familia, recordaríamos algún tipo de momento, de situación. Pues mira, recuerdo que mi papá o mi mamá me llevó a este parque, compartí este momento de partido de fútbol con mi padre. Hay que compartir momentos con ellos. Y es importante tener un ritual. Por ejemplo, aquí en Valencia lo hacemos mucho los valencianos, que son los domingos en familia, ¿no? Con la Ujú. paella, Mm. ese tipo de rituales es importante tenerlos con nuestros hijos. ¿Para qué? Para que vaya mm, sintiendo aceptación y que nos preocupamos, que nos implicamos. Pues mira, Mm. los viernes nos vamos a ir tú y yo de cena o vamos a irnos en familia o comer conjuntamente, porque en ocasiones por el día a día yo no como, él come, ella come a ciertas horas, Ujú. tener momentos de calidad. Y luego también que sepa o que intuya que siempre vamos a estar ahí.
Por ejemplo, oye, pues quiero que sepas que mamá siempre va a estar aquí, para lo que necesites, puedes contar con ella, o si pasara algo, yo siempre te voy a apoyar, porque en ocasiones, imagínate que ocurre algo en la escuela, un tema de acoso escolar, Mm, sienten que no quieren ser una carga en casa o no saben cómo decirlo, o que la mamá o el papá los va a culpabilizar. Entonces, exacto. mostrarles confianza y sobre todo transparencia a la hora de cualquier tipo de problema, ¿no? Muy importante. Pues Enric, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Ha sido una auténtica maravilla. Siempre se nos queda el tiempo corto cuando hablamos de cosas interesantes. Tendremos tiempo, espero, de poder abordar este y otros temas dentro de este espacio y otros en el programa. Pero bueno, seguro que puede ser que haya alguien que nos esté viendo o que conozca a otro alguien que ahora mismo pues tenga algún problema o considere que hay algún problema en casa con los adolescentes que necesite solucionar, siempre se pueden poner en contacto contigo para buscar esa ayuda y ese consejo, ¿verdad? Así es, Bea, un auténtico placer por acercar estos aspectos de la psicología a los espectadores y, por supuesto, pueden contactar conmigo a través de las redes sociales o de la página web enricvalls.com. Muy bien, pues Enrique, muchísimas gracias y que pases un feliz verano. Igualmente, un abrazo fuerte. Un abrazo. Nosaltres fem una xicoteta paradeta per a la publicitat i tornem de seguida.